Mi nombre es Carlos Mendoza y durante 15 años trabajé como médico en el Hospital General San Rafael. Lo que voy a contarles cambió para siempre mi percepción sobre la medicina y la realidad que creía conocer. Era una noche de octubre cuando conocí a Elena Vázquez, la enfermera del turno nocturno que todos evitaban mencionar. Los pacientes más graves siempre pedían específicamente su atención, y extrañamente, muchos de ellos se recuperaban de manera inexplicable. Al principio pensé que era solo coincidencia, pero pronto descubriría que Elena poseía métodos de curación que desafiaban todo lo que había aprendido en la Facultad de Medicina. Esa noche, mientras revisaba el expediente de un paciente terminal, escuché susurros provenientes de la habitación 237. Me acerqué sigilosamente y lo que vi a través de la puerta entreabierta me heló la sangre. Elena estaba de pie junto a la cama, moviendo sus manos sobre el paciente mientras murmuraba palabras en un idioma que no reconocía. Sus ojos brillaban con una luz extraña en la penumbra del cuarto. El monitor cardíaco del paciente, que había estado emitiendo pitidos irregulares,
estudios simplemente se reducían o desaparecían por completo. Como médico, sabía que estas recuperaciones desafiaban toda lógica científica. Una noche de noviembre, mientras revisaba los expedientes en la estación de enfermería, escuché un sonido que me erizó la piel. Era como un cántico en un idioma ancestral que parecía resonar desde las profundidades de la tierra. El sonido provenía claramente de la habitación 237, donde Elena atendía a un paciente de 80 años que había ingresado con un cáncer de páncreas en estado terminal. Me acerqué sigilosamente por el pasillo, mis pasos amortiguados por las suelas de goma de mis zapatos médicos. La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija pude observar una escena que desafió todo mi entendimiento racional. Elena había dispuesto velas alrededor de la cama del paciente, creando un círculo de luz dorada que contrastaba dramáticamente con la oscuridad del resto de la habitación. En sus manos sostenía un pequeño frasco de cristal lleno de un líquido que brillaba con una luz propia, como si contuviera estrellas líquidas. Sus labios se movían constantemente, pronunciando palabras que parecían tener un poder físico tangible, porque el aire mismo parecía vibrar a su alrededor. Lo más impactante era que el paciente, que había estado inconsciente durante días, tenía los ojos abiertos y fijos en Elena, como si estuviera completamente consciente y participando activamente en aquel ritual. Los monitores cardíacos mostraban un ritmo constante y fuerte, algo imposible considerando su estado crítico de apenas unas horas antes. En ese momento, Elena giró ligeramente la cabeza hacia la puerta, y por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Elena me sonrió con una expresión que mezclaba comprensión y advertencia, como si hubiera estado esperando que la descubriera. Sin interrumpir su cántico, me hizo una seña con la mano para que me acercara. Contra toda lógica y precaución, mis piernas se movieron por voluntad propia, llevándome al interior de la habitación 237. El aroma que me envolvió era indescriptible, una mezcla de hierbas medicinales, incienso y algo más primitivo, algo que despertaba memorias ancestrales que no sabía que poseía. Elena terminó su ritual vertiendo 3 gotas del líquido brillante sobre la frente del paciente, quien inmediatamente cerró los ojos y se sumió en lo que parecía ser un sueño profundo y reparador. «Doctor Mendoza», me dijo con una voz suave pero cargada de autoridad, «creo que es hora de que hablemos». Apagó las velas con un simple gesto de su mano, sin tocarlas, y la habitación volvió a sumirse en la penumbra habitual. «Lo que acaba de presenciar», continuó mientras guardaba cuidadosamente sus implementos en el bolso de cuero, «es medicina real, la medicina que existía mucho antes de que los libros de texto y las farmacéuticas decidieran que era posible y que no». Sus palabras resonaron en mi mente como un eco perturbador. «Mañana por la noche, si realmente quiere entender lo que sucede en este hospital después de la medianoche, venga a la habitación del sótano B12. Pero le advierto, doctor, una vez que cruce esa puerta, no podrá volver a ver el mundo de la misma manera». Sin esperar mi respuesta, Elena salió de la habitación dejándome solo con mis pensamientos y un paciente que, según todos los pronósticos médicos, debería haber muerto hace días. Al día siguiente, el paciente de la habitación 237 fue dado de alta completamente curado. Los estudios médicos no mostraban rastro alguno del cáncer que había estado devastando su cuerpo apenas 48 horas antes. Mis colegas celebraron lo que llamaron una remisión espontánea extraordinaria, pero yo sabía que había sido testigo de algo que trascendía la medicina convencional. Durante todo el día, no pude concentrarme en mis tareas habituales. La imagen de Elena realizando aquel ritual se repetía constantemente en mi mente. Cuando llegó la noche, me encontré caminando hacia el sótano del hospital con una mezcla de terror y fascinación que nunca antes había experimentado. El sótano B12 estaba ubicado en la parte más antigua del hospital, una sección que había sido construida en los años 1920 y que raramente era utilizada. Los pasillos eran más estrechos que en el resto del edificio, con techos bajos y paredes de ladrillo que habían sido pintadas de blanco tantas veces que la pintura formaba capas gruesas e irregulares. La iluminación era deficiente, con bombillas fluorescentes que parpadeaban intermitentemente, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. El aire era más frío y húmedo que en el resto del hospital, y cada paso que daba resonaba con un eco inquietante. Cuando finalmente llegué a la habitación B12, encontré la puerta ligeramente abierta, y de su interior emanaba una luz dorada y cálida que contrastaba dramáticamente con la frialdad del pasillo. Respiré profundamente y empujé la puerta. La habitación B12 había sido transformada en algo que parecía salido de un cuento de hadas oscuro. Las paredes estaban cubiertas con estanterías de madera antigua que se extendían desde el suelo hasta el techo, repletas de frascos de vidrio de todas las formas y tamaños imaginables. Cada frasco contenía líquidos,
polvos, hierbas secas, y algunas sustancias que no pude identificar pero que parecían moverse por sí solas. En el centro de la habitación había una mesa de madera maciza cubierta con un mantel negro bordado con símbolos dorados que parecían brillar con luz propia. Sobre la mesa se distribuían morteros de piedra, balanzas de latón, velas de diferentes colores, y libros antiguos con tapas de cuero gastado. Elena estaba de pie detrás de la mesa, vestida no con su uniforme de enfermera, sino con una túnica de color púrpura profundo que la hacía parecer una sacerdotisa de alguna religión ancestral. «Bienvenido a mi verdadero consultorio, doctor Mendoza», me dijo con una sonrisa que revelaba un conocimiento profundo y antiguo. «Aquí es donde realmente curo a los pacientes, donde practico la medicina que aprendí de mi abuela, y ella de la suya, en una línea ininterrumpida que se remonta a siglos pasados». Se acercó a una de las estanterías y tomó un libro particularmente grueso y antiguo. ¿Sabe usted por qué la medicina moderna falla tan frecuentemente? Porque trata síntomas, no causas. Porque ve el cuerpo como una máquina, no como lo que realmente es, un recipiente para el alma. Abrió el libro en una página llena de diagramas y símbolos incomprensibles. Cada enfermedad tiene un origen espiritual, doctor. Y para curar verdaderamente, hay que trabajar en ambos planos, el físico y el metafísico. Elena comenzó a mostrarme el contenido de sus frascos, explicando las propiedades curativas de cada sustancia con una precisión que rivalizaba con cualquier texto de farmacología. «Esta», dijo sosteniendo un frasco de líquido azul brillante, «es esencia de luna nueva, recolectada durante eclipses y mezclada con lágrimas de sauce llorón. Cura las enfermedades del corazón, tanto físicas como emocionales». Tomó otro frasco, este de color rojo intenso. «Sangre de dragón vegetal, combinada con pétalos de rosa roja y cenizas de madera de roble quemada en la víspera de San Juan. Regenera tejidos y acelera la curación de heridas que la medicina convencional considera incurables». Mientras hablaba, mezclaba diferentes sustancias en un mortero de piedra negra, creando una pasta de color verde esmeralda que despedía un aroma embriagador. «Pero lo más importante», continuó, «no son las sustancias en sí mismas, sino la intención y la energía que se canaliza a través de ellas. Cada curación requiere que el sanador se conecte con fuerzas que van más allá de la comprensión científica tradicional». Me mostró sus manos, y por primera vez noté que tenía pequeñas cicatrices en las palmas, formando patrones geométricos precisos. «Estas marcas», explicó, «me fueron hechas durante mi iniciación. Me permiten canalizar la energía curativa directamente desde la fuente universal». En ese momento, uno de los frascos en la estantería comenzó a brillar intensamente.
La verdadera medicina no puede practicarse bajo la luz del día, cuando la racionalidad ciega a las personas ante las verdades más profundas. Durante los días siguientes, no pude dejar de pensar en lo que había presenciado. Comencé a investigar sobre medicina alternativa, curanderismo tradicional y prácticas espirituales de sanación. Descubrí que en muchas culturas ancestrales, los sanadores eran considerados intermediarios entre el mundo físico y el espiritual, capaces de trabajar con energías que la ciencia moderna aún no comprende. Elena continuó con sus actividades nocturnas, y yo me convertí en su observador silencioso y, gradualmente, en su aprendiz. Me enseñó que cada paciente tenía una historia espiritual única, y que para curar verdaderamente era necesario entender no solo los síntomas físicos, sino también las causas emocionales y espirituales de la enfermedad. La medicina moderna, me explicó una noche, trata el cuerpo como si fuera una máquina descompuesta. Pero nosotros sabemos que el cuerpo es el templo del alma, y que toda curación verdadera debe comenzar desde adentro. Después de varios meses de observar y aprender de Elena, comencé a notar cambios en mi propia percepción y habilidades. Podía sentir la energía de los pacientes cuando entraba en sus habitaciones, percibir su estado emocional y espiritual más allá de los síntomas físicos evidentes. Elena me enseñó técnicas de meditación y visualización que me permitían conectarme con lo que ella llamaba la red universal de sanación. Gradualmente, comencé a incorporar algunos de sus métodos en mi práctica médica convencional, siempre de manera discreta y complementaria a los tratamientos tradicionales. Los resultados fueron extraordinarios. Pacientes que habían sido desahuciados comenzaron a mostrar mejorías inexplicables, y aquellos que sufrían de enfermedades crónicas experimentaron alivios significativos. Sin embargo, también comencé a experimentar efectos secundarios inquietantes. Tenía sueños vívidos en los que visitaba lugares que nunca había visto, pero que parecían completamente reales. En estos sueños, me encontraba con personas que afirmaban ser sanadores de épocas pasadas, y me enseñaban técnicas y conocimientos que luego podía aplicar en el mundo real. Elena me explicó que esto era normal. Cuando abres tu mente a las verdades más profundas, también abres canales de comunicación con aquellos que vinieron antes que nosotros. Los conocimientos de sanación no mueren con las personas, se transmiten a través de dimensiones que la ciencia aún no puede medir. Pero había algo más perturbador. Comencé a ver auras alrededor de las personas, campos de energía de diferentes colores que revelaban su estado de salud física y emocional. Al principio pensé que estaba perdiendo la cordura, pero Elena me aseguró que era una habilidad natural que todos los sanadores desarrollan eventualmente. Una noche de diciembre, Elena me llevó a una parte del hospital que no sabía que existía, un nivel subterráneo aún más profundo que el sótano B12, accesible únicamente a través de una puerta oculta detrás de una estantería en su laboratorio secreto. Es hora de que conozca la verdad completa sobre este lugar, me dijo mientras descendíamos por una escalera de piedra que parecía tener siglos de antigüedad. El pasillo subterráneo estaba iluminado por antorchas que ardían sin combustible visible, y las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados que parecían moverse cuando no los miraba directamente. Este hospital, explicó Elena, fue construido sobre un lugar sagrado, un punto de convergencia de energías telúricas que los pueblos indígenas utilizaban para ceremonias de sanación mucho antes de que llegaran los colonizadores. Llegamos a una cámara circular con un techo abovedado, en cuyo centro había un pozo de agua cristalina que reflejaba una luz que no provenía de ninguna fuente visible. Aquí es donde realmente obtengo mi poder, confesó Elena. Esta agua ha estado fluyendo durante milenios, cargándose con las energías de sanación de todos aquellos que han venido aquí en busca de curación. Se acercó al pozo y sumergió sus manos en el agua, que inmediatamente comenzó a brillar con una luz azul intensa. Pero hay un precio por este conocimiento, doctor. Una vez que bebes de esta agua, ya no puedes vivir como una persona normal. Te conviertes en un guardián de secretos antiguos, en un puente entre dos mundos. Me ofreció sus manos llenas del agua luminosa. La decisión es suya, puede regresar a su vida anterior y olvidar todo lo que ha visto, o puede dar el paso final y convertirse en lo que realmente está destinado a ser. Bebí el agua de las manos de Elena, y en ese instante, mi vida cambió para siempre. Una corriente de conocimiento ancestral fluyó a través de mi mente, revelándome secretos de sanación que habían sido preservados durante milenios. Vi la historia completa de aquel lugar sagrado, las ceremonias de los pueblos originarios, los sanadores que habían trabajado en secreto durante la época colonial, y la línea ininterrumpida de guardianes que habían protegido este conocimiento hasta llegar a Elena y, ahora, a mí. Comprendí que mi encuentro con Elena no había sido casualidad, había sido guiado hacia ella por fuerzas que operan más allá de la comprensión humana ordinaria.
Durante los meses siguientes, Elena me enseñó todo lo que sabía antes de desaparecer una noche sin dejar rastro, dejando únicamente una nota que decía: el conocimiento ahora es suyo. Úselo sabiamente. Ahora soy yo quien trabaja en el turno nocturno, quien guarda los secretos del sótano B12 y quien practica la verdadera medicina en las horas en que el mundo racional duerme. Los pacientes siguen experimentando curaciones milagrosas, y los médicos siguen atribuyéndolas a remisiones espontáneas o errores de diagnóstico. Pero yo sé la verdad, y cada noche, mientras camino por los pasillos silenciosos del hospital, busco a la próxima persona que esté lista para aprender lo que realmente significa sanar. Porque el conocimiento debe continuar transmitiéndose, de generación en generación, preservando la sabiduría ancestral que la medicina moderna ha olvidado. Y si alguna vez te encuentras en un hospital durante el turno nocturno, y ves a una enfermera o un médico que parece saber más de lo que debería, tal vez hayas encontrado a uno de nosotros. Tal vez sea tu momento de decidir si estás listo para conocer la verdad sobre la sanación real. Mi nombre es Ana Sofía Herrera y lo que voy a contarles sucedió durante mi primer año como enfermera en el Hospital Universitario de Guadalajara. Había estudiado enfermería porque quería ayudar a las personas, pero nunca imaginé que terminaría envuelta en una pesadilla que cuestionaría todo lo que creía sobre la vida y la muerte. Todo comenzó cuando me asignaron al turno nocturno de la unidad de cuidados intensivos, donde conocí a Esperanza Morales, una enfermera veterana que llevaba más de 30 años trabajando en el mismo hospital. Los pacientes la adoraban, y sus colegas la respetaban profundamente, pero había algo en sus métodos que me inquietaba desde el primer día. Esperanza tenía una manera particular de atender a los pacientes más graves, siempre llevaba consigo un pequeño morral bordado con hilos de colores, y cuando pensaba que nadie la veía, realizaba rituales extraños junto a las camas de los enfermos. La primera vez que la vi hacerlo fue durante mi segunda semana de trabajo. Era cerca de las 3 de la madrugada cuando escuché susurros provenientes de la habitación de un paciente que había sufrido un infarto masivo. Me acerqué sigilosamente y la vi de pie junto a la cama, esparciendo pétalos de flores sobre el cuerpo del hombre mientras murmuraba palabras en un idioma que no reconocía. Sus manos se movían en patrones precisos sobre el paciente, como si estuviera tejiendo hilos invisibles en el aire. Lo más perturbador era que el monitor cardíaco, que había estado emitiendo alarmas constantes, se había estabilizado completamente. El Hospital Universitario de Guadalajara era un complejo médico moderno construido en los años 90, pero la unidad de cuidados intensivos donde trabajaba tenía una atmósfera particular que me generaba una sensación constante de inquietud. Los pasillos estaban siempre sumergidos en una penumbra artificial, iluminados únicamente por luces de emergencia que creaban sombras alargadas en las paredes blancas. El sonido constante de los ventiladores mecánicos y los monitores cardíacos creaba una sinfonía mecánica que se volvía hipnótica durante las largas horas de la madrugada. Esperanza Morales era una mujer de aproximadamente 60 años, con cabello canoso recogido en una trenza que siempre llevaba adornada con pequeñas cuentas de colores. Sus ojos eran de un verde intenso que parecía cambiar de tono.
Me miraron como si estuviera perdiendo la cordura, pero yo sabía que había descubierto algo siniestro. Una noche de febrero, decidí seguir a Esperanza durante su descanso para descubrir qué hacía cuando no estaba atendiendo pacientes. La vi dirigirse hacia el sótano del hospital, específicamente hacia la morgue, un lugar al que las enfermeras de cuidados intensivos normalmente no tenían razón para ir. Me mantuve a distancia prudente mientras la seguía por los pasillos subterráneos, que estaban débilmente iluminados y tenían un aroma persistente a formaldehído y desinfectante. Esperanza tenía una llave de la morgue, lo cual era extraño porque ese acceso estaba restringido al personal forense y a los médicos patólogos. Entró en la morgue y cerró la puerta detrás de ella, pero logré encontrar una ventana pequeña desde la cual podía observar el interior. Lo que vi me heló la sangre. Esperanza había encendido velas negras alrededor de una de las mesas de autopsia, y sobre la mesa había dispuesto fotografías de varios pacientes que había atendido durante las últimas semanas. En el centro de este extraño altar había colocado una muñeca de trapo que parecía estar hecha con cabello humano y vestida con pequeños pedazos de tela que reconocí como fragmentos de las batas de hospital. Esperanza comenzó a cantar en un idioma que sonaba como una mezcla de español antiguo y algún dialecto indígena, mientras movía sus manos sobre las fotografías en patrones complejos. Lo más perturbador era que tenía una pequeña navaja con la cual se hacía cortes superficiales en las palmas, dejando que gotas de su sangre cayeran sobre cada fotografía. Con cada gota de sangre, las velas parpadeaban como si respondieran a algún tipo de energía invisible. El ritual duró aproximadamente una hora, después de la cual Esperanza guardó cuidadosamente las fotografías en su morral y apagó las velas. Cuando salió de la morgue, logré esconderme detrás de una columna, pero no antes de escucharla murmurar: la deuda está casi saldada. Solo faltan 3 más. Al día siguiente, 3 pacientes que habían sido curados milagrosamente por Esperanza durante las últimas semanas sufrieron recaídas simultáneas y fueron readmitidos al hospital en estado crítico. Los médicos no podían explicar por qué personas que habían mostrado recuperaciones completas de repente experimentaban complicaciones tan severas. Pero lo que más me alarmó fue descubrir que los familiares de estos pacientes también habían comenzado a experimentar problemas de salud, hermanos que sufrían ataques cardíacos, hijos que desarrollaban enfermedades raras, y padres que tenían accidentes inexplicables. Era como si una maldición se estuviera extendiendo a través de las líneas familiares de todos los pacientes que Esperanza había curado. Esa noche, decidí confrontarla directamente. La encontré en la habitación 9, realizando uno de sus rituales sobre un paciente anciano que había ingresado con neumonía severa. Esperanza, le dije desde la puerta, necesitamos hablar. Ella se volvió hacia mí con una expresión que mezclaba sorpresa y resignación. Sabía que eventualmente te darías cuenta, me dijo con una voz cansada. Siempre hay alguien que nota los patrones, alguien que hace demasiadas preguntas. Terminó su ritual rápidamente y me hizo señas para que la siguiera a una habitación vacía. Lo que has visto, me explicó, es el cumplimiento de un pacto que mi familia hizo hace más de 100 años. Mi bisabuela era curandera en un pueblo de Jalisco, y cuando una epidemia de cólera amenazó con exterminar a toda la comunidad, hizo un trato con fuerzas que van más allá de la comprensión humana. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras continuaba. Ella obtuvo el poder de curar cualquier enfermedad, pero a cambio, cada curación requiere un precio equivalente. La enfermedad no desaparece, simplemente se transfiere a otro miembro de la familia del paciente. Pero eso es monstruoso, le dije a Esperanza, sintiendo una mezcla de horror y fascinación. ¿Cómo puedes vivir sabiendo que cada vida que salvas condena a otra persona? Esperanza se sentó pesadamente en una silla, como si el peso de décadas de secretos finalmente la estuviera aplastando. ¿Crees que no he intentado romper el pacto?, me respondió con amargura. He pasado 30 años buscando una manera de liberarme de esta maldición, pero cada vez que trato de resistirme, las consecuencias son aún peores. Me mostró su cuaderno de cuero negro, y pude ver que estaba lleno de nombres, fechas y diagramas familiares que se extendían por generaciones. Este libro contiene el registro de todas las transferencias que he realizado. Cada curación está documentada, junto con el precio que se pagó por ella. Las páginas estaban manchadas con lo que parecía ser sangre seca, y algunos nombres estaban tachados con tinta roja. Los nombres tachados, explicó, son aquellos que murieron como resultado de las transferencias. Al principio, el pacto solo requería enfermedades menores, un resfriado por una neumonía curada, una migraña por un tumor eliminado. Pero con el tiempo, el precio se ha vuelto más alto. Me mostró las páginas más recientes, donde los nombres tachados eran cada vez más numerosos. Ahora, curar un cáncer terminal puede costar la vida de 2 o 3 familiares. Y lo peor es que no puedo elegir quién paga el precio.
las fuerzas oscuras que controlan el pacto hacen esa selección. Esperanza cerró el cuaderno y me miró directamente a los ojos. Pero hay algo que no te he dicho, Ana Sofía. El pacto no termina conmigo. Debe ser transferido a otra persona antes de que yo muera, o toda mi familia pagará el precio final. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando comprendí las implicaciones de sus palabras. ¿Me estás diciendo que planeas transferirme esta maldición?, le pregunté a Esperanza, retrocediendo instintivamente hacia la puerta. Ella negó con la cabeza, pero había algo en sus ojos que me hizo dudar de su sinceridad. No es tan simple, me explicó. La transferencia no puede ser forzada. La persona debe aceptar voluntariamente el pacto, comprendiendo completamente las consecuencias. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el cementerio que se extendía detrás del hospital. Mi bisabuela me eligió cuando yo tenía tu edad, trabajando como partera en el mismo pueblo donde ella había hecho el pacto original. Me enseñó todo sobre las hierbas medicinales, los rituales de curación, y gradualmente me reveló la verdad sobre el precio que debía pagarse. Sus manos temblaron ligeramente mientras continuaba. Al principio, pensé que podría usar el poder únicamente para el bien, que podría encontrar una manera de minimizar el daño. Pero las fuerzas que controlan el pacto son implacables. Cada vez que intenté romper las reglas, el precio se volvía más severo. Me mostró las cicatrices en sus palmas, que ahora podía ver que formaban símbolos complejos. Estas marcas aparecieron la noche que acepté el pacto. Son el sello que me conecta con las fuerzas oscuras, y también son la fuente de mi poder de curación. Esperanza se volvió hacia mí con una expresión desesperada. Tengo 62 años, Ana Sofía. Mi tiempo se está agotando, y si no encuentro a alguien que acepte la transferencia antes de que cumpla 65, toda mi descendencia pagará el precio final. Mis hijos, mis nietos, todos morirán para saldar la deuda acumulada durante décadas. La habitación pareció volverse más fría mientras procesaba la magnitud de lo que me estaba revelando. Esperanza abrió su morral y sacó varios objetos que nunca había visto antes: un espejo de obsidiana del tamaño de su palma, una daga ceremonial con mango de hueso tallado, y un frasco de vidrio negro que contenía un líquido espeso que parecía moverse por sí solo. Estos son los instrumentos del pacto original, me explicó. Han sido transmitidos de generación en generación, desde mi bisabuela hasta mí. El espejo de obsidiana reflejaba imágenes que no correspondían con la realidad. En lugar de mostrar nuestros rostros, mostraba escenas de personas enfermas, rituales antiguos, y figuras sombrías que parecían observarnos desde otra dimensión. El espejo muestra el verdadero costo de cada curación, continuó Esperanza. Antes de realizar cualquier ritual, debo consultar el espejo para ver qué precio se requerirá. Me mostró la daga ceremonial, cuya hoja estaba manchada con lo que parecía ser sangre que nunca se había secado completamente. Esta daga fue forjada por un herrero que también había hecho un pacto similar. Se dice que está imbuida con el sufrimiento de miles de almas. El frasco de vidrio negro contenía lo que Esperanza llamó la esencia del pacto, una sustancia que había sido creada mezclando la sangre de todos los portadores anteriores del pacto con hierbas recolectadas en
Es una maldición diseñada para generar sufrimiento continuo. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando le mostré los documentos que había encontrado en los archivos históricos del hospital. Siempre lo supe, me confesó. Pero cuando aceptas el pacto, también aceptas la compulsión de perpetuarlo. No puedo resistirme al impulso de curar, incluso sabiendo el precio que otros pagarán. El ritual funcionó, la niña se recuperó milagrosamente, pero el precio fue más alto de lo que Esperanza había anticipado. En lugar de afectar a un solo familiar, la transferencia se extendió a toda la familia extendida de la niña. Durante las siguientes 48 horas, 6 miembros de su familia fueron hospitalizados con diferentes condiciones. El padre sufrió un infarto, la madre desarrolló una infección pulmonar severa, los abuelos experimentaron complicaciones diabéticas simultáneas, y 2 tíos tuvieron accidentes automovilísticos en el mismo día. Esperanza estaba devastada por la magnitud del daño que había causado, pero también estaba aterrorizada porque el pacto parecía estar volviéndose más exigente y menos predecible. Algo está cambiando, me confesó mientras revisábamos su cuaderno de registros. Los precios son cada vez más altos, y las transferencias están afectando a más personas de las que deberían. Esa noche, mientras intentaba dormir en el cuarto de descanso del hospital, tuve una pesadilla vívida en la que vi a la bisabuela de Esperanza realizando el pacto original. En el sueño, pude ver claramente que la entidad con la que había hecho el trato no era una fuerza neutral de curación, sino algo malévolo que se alimentaba del sufrimiento humano y que había estado manipulando a la familia de Esperanza durante generaciones. Desperté con la certeza de que tenía que encontrar una manera de romper el pacto antes de que Esperanza me transfiriera la maldición. Comencé a investigar métodos de exorcismo y rituales de purificación, buscando desesperadamente una alternativa a la perpetuación del ciclo de sufrimiento. Pero el tiempo se estaba agotando, Esperanza cumplía 65 años en menos de 2 meses, y cada día que pasaba, la presión para que aceptara el pacto se volvía más intensa. Durante las semanas siguientes, comencé a experimentar cambios perturbadores en mi propia percepción y habilidades. Podía sentir el dolor de los pacientes como si fuera propio, y tenía visiones espontáneas de las conexiones familiares que los unían con sus parientes. Pero lo más inquietante era que comencé a escuchar susurros en mi mente, una voz que me instaba constantemente a aceptar el pacto y a cumplir con mi destino. Esperanza me explicó que
vidas. Esperanza murió exactamente a la medianoche de su cumpleaños, pero su muerte no activó la cláusula de venganza del pacto porque la entidad estaba contenida. Su familia se salvó, pero el precio fue que yo quedé atrapada para siempre en el hospital, incapaz de alejarme más de 100 metros del sello sin que la contención se debilitara. Han pasado 5 años desde entonces, y sigo trabajando en el turno nocturno de la unidad de cuidados intensivos, vigilando constantemente las habitaciones selladas para asegurarme de que la entidad permanezca contenida. Ocasionalmente, puedo escuchar sus susurros tratando de tentarme para que rompa el sello, prometiéndome poder ilimitado si la libero. Pero he visto lo que ese poder realmente cuesta, y prefiero vivir como una prisionera voluntaria que condenar a futuras generaciones al mismo ciclo de sufrimiento. Los nuevos empleados del hospital a veces notan que evito ciertas habitaciones y que nunca me voy del edificio, pero atribuyen mi comportamiento a la excentricidad de una enfermera veterana. No saben que cada noche, mientras ellos duermen, yo mantengo una vigilia eterna contra fuerzas que podrían destruir todo lo que aman. Y si alguna vez encuentras a una enfermera que parece saber demasiado sobre el sufrimiento y que nunca abandona su puesto, tal vez hayas encontrado a otra guardiana como yo, protegiendo al mundo de horrores que es mejor mantener sellados para siempre.